Vamos al primer informe. Justamente lo que te adelantábamos en la venta del programa. ¿Cuál era la actitud del presidente del Banco Central, Martín Redrado, cuando la misma operación ocurría hace 4 años? ¿Qué era lo que decía en ese momento en los medios? Una prueba contundente e irrefutable. Vergonzosa operación política contra el gobierno y contra la Argentina. Víctor Hugo Morales arrancó su programa de hoy con un contundente e irrefutable archivo de Martín Redrado en 2005. Muy buenos días, amigos. Habla Martín Redrado. Los anuncios que han hecho el presidente y la ministra están basados en 3 piezas legislativas. Es un decreto de necesidad y urgencia que crea la categoría de reservas de libre disponibilidad. Estas reservas de libre disponibilidad son aquellas que superan el 100% de la base monetaria. Esto es, que cuando se realicen los pagos a los organismos financieros internacionales, la base monetaria va a quedar absolutamente respaldada por las reservas en oro y divisas que tiene el Banco Central de la República Argentina. ¿Podría decirnos, Martín, si la aplicación del decreto se hace sin afectar el balance del Banco Central? La aplicación de estos 3 decretos se hacen sin afectar el balance del Banco Central de la República Argentina y además que esta operación, como lo ha señalado el presidente y la ministra de Economía, tiene efecto monetario neutro, es decir, no crece la cantidad de dinero en nuestra economía, antes bien generamos reglas muy estrictas que permiten respaldar de manera total y absoluta el dinero que los argentinos tienen en sus ahorros y tienen en sus bolsillos. Estimadísimo Martín Redrado, teniendo en cuenta que dentro de unos 4 años y 2 meses, allá por enero del 2010, puede suceder lo mismo y de repente las reservas están casi en 50.000 millones de dólares. ¿En cuánto están en estos momentos? A fin de año vamos a estar cerca de los 28.000 millones de dólares de reservas y esto le permite a la Argentina, en un marco de absoluta solvencia de sus cuentas externas y de absoluta solvencia y fortaleza de su Banco Central, hacer frente a estos compromisos de continuar en la política y profundizar la política de desendeudamiento que tiene la nación argentina y el gobierno del presidente Kirchner. Palabras que fueron expresadas a fines del año 2005, cuando el entonces presidente de los argentinos, Néstor Kirchner, estaba anunciando el pago al Fondo Monetario Internacional de 9.810 millones de dólares. Agregamos otro archivo. El pago de esta deuda al Fondo Monetario Internacional se cumplimentó en parte con las reservas que el Banco Central tenía en Basilea y en parte con nuestras reservas en el Fondo Monetario Internacional. Como ha dicho la ministra de Economía, al comenzar el día de hoy, la Argentina tenía 28.045 millones de dólares de reservas. Al concluir el día de hoy, tiene 18.500 millones de dólares. Y esto es más de lo que teníamos sobre finales del año 2004. Esto es que la Argentina vuelve a la misma relación en materia de reservas, con menor endeudamiento externo del que tenía finalizado el año 2004. El archivo es lapidario. Redrado se jactaba de los 18.500 millones de dólares de reserva. 18.500 millones de dólares. Hoy, que el país tiene 48.000 millones, incumple con la ley y se opone al pago de 6.500 millones. ¿Cuál sería el mensaje que usted como presidenta le deja en relación a este mensaje de echar a Redrado? Bueno, fundamentalmente el tema fue, más que nada, lo lamenté tener que hacerlo, pero fue una decisión porque no, quien estuvo de acuerdo con pagar, yo se lo decía a un colega tuyo, hay grabaciones al respecto. En el año 2006 se pagó al Fondo Monetario Internacional 10.000 millones de dólares con reservas. Lo hizo este Banco Central que hoy nos objetaba esto. Y en ese momento teníamos 28.000 millones de dólares, quedamos con 18.000 y nadie dijo nada, no por lo menos el Banco Central. La oposición también se opuso en ese momento, pero no el Banco Central. Y ahora 48.000 millones de dólares y hemos tomado 6.000 y algo para el Fondo del Bicentenario
y se tiene una actitud exactamente opuesta a la que se tuvo en el año 2005, me hace pensar más en operación política que en cualquier otra cosa. Utilizando el ingenioso juego de edición de Víctor Hugo. Martín, ¿esto es o no una operación política entre usted, Cobos y Clarín? Se dio por cumplido la operación ya se había dado la instrucción anteriormente y creo que a todos nos queda la satisfacción de una tarea bien cumplida. Le damos la bienvenida porque no reparamos en despliegues de producción a nuestro segundo invitado del día, es el diputado por Nuevo Encuentro, Martín Sabatella. ¿Cómo te va? Gracias, ¿cómo te va? Lucho, ¿cómo vio el informe? Mira, este informe nos remite al 2006, obviamente, ¿no? Muy importante el reportaje de Víctor. Además nos generó durante todos estos años la posibilidad de que hoy en enero estemos discutiendo que el banco pase la reserva y tengamos el fondo del Bicentenario. Pero yo estos días no recurrí tan atrás. El 14 de diciembre, sí, en Casa de Gobierno, hay un acto donde se pone y se expresa en la voluntad de la presidenta el fondo del Bicentenario. Sí, habla el donde ministro, se anuncia. Habla el ministro, habla la presidenta, y ¿quién estaba ahí cerquita accediendo afirmativamente? El presidente del Banco Central. O sea, esto lo digo y lo explico y lo expliqué, porque todo esto que hoy de alguna manera se embarulló, en función de lo que son las políticas que está determinando Cristina y obviamente implementa Amado, son públicas y notorias. No es que de golpe cambiamos las fichas, apareció algo raro. Esto no significa que la oposición no pueda hacer oposición y generar desde el legislativo, de otras instancias, todas las propuestas o todas las dudas o todos los requerimientos que se merezcan. Bueno, luego del 14 de diciembre hay un decreto de necesidad y urgencia. ¿Eso qué significa? Ley. Y yo lo que digo es que los legisladores tenemos primero que acatar y hacer cumplir la ley. Es bastante interesante, Martín, porque el argumento de que se estaba tratando de proteger la base, las reservas, porque las reservas eran obviamente el respaldo de la base monetaria y que esto podría provocar un brote inflacionario. Digo, ese argumento fue como el más sólido que recorrió todo el arco opositor en todos los medios durante el día, que estaban poniendo en riesgo la base monetaria. Y la explicación de Redrado hace 4 años atrás sobre una operación de similares características con muchas menos reservas es contundente. Sí, a ver, en principio está claro que hay una diferencia entre lo que decía en ese momento y lo que dice ahora, y está claro que hay una contradicción, y entonces puede haber claramente una intencionalidad política y parte de alguna decisión política de eso. Digo, también, digo, un paréntesis, la verdad es que Redrado era el presidente del Banco Central, de la misma manera que Cobos era el vicepresidente de este país, digo, y yo creo que la atención institucional la ponen ellos, pero es cierto también de que han sido designados, ¿no? Digo, claro, como contradicción también que existe dentro del propio gobierno. Pero digo,